Pues de manera lógicamente lo más breve que pueda, pero sí daros cuenta que cuando se cumplían 12 años desde que la organización terrorista ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada, la Fundación Fernando Buesa, como nos ha dicho... Acércate un poco más. Como nos ha dicho... Sí, está bien. Como nos ha dicho Antonio, la Fundación Fernando Buesa... No se ve. Ahí sí. Este sí. No. Vale, pues, hay algo mal con esto. muy bien. Os decía que la Fundación Fernando Buesa nos propuso reflexionar sobre el estado de situación de la huella, de la profunda huella dejada por el terrorismo en la construcción de la convivencia democrática en el País Vasco. Una huella que estamos seguros de que no solo alcanza a lo que fuimos, sino también a lo que somos como comunidad, es decir, a nosotros de la ciudadanía en el País Vasco. Y en la conferencia inaugural, el punto de partida de mi reflexión fue la constatación de que hoy en el País Vasco aún no están cerradas las heridas culturales, como decía Antonio, producidas por la acción del terrorismo y de la violencia política. Desde el reconocimiento de esta realidad, lo que planteo pues es que no podemos cejar en la tarea de la memoria de las víctimas. Debemos afrontarla desde los principios y los valores de la democracia y proyectarla a la sanación de ese cáncer de desmemoria, de enmascaramiento y de interesado olvido que hoy sigue latiendo en nuestra sociedad en determinados comportamientos políticos y sociales. De hecho, en mi intervención señalé dos hechos que se produjeron en los meses inmediatamente anteriores a esta conferencia y que son bien sintomáticos de esta práctica elusiva de la verdad y de la justicia víctima. Me referí con detalle a la respuesta dada por la Federación EH Bildu, pocos días antes del seminario, a dos ataques producidos, el primero contra el monolito memorial que recuerda el asesinato a manos de ETA del abogado y político socialista Fernando Buesa y de su escolta, el policía del País Vasco Jorge Díaz, y el segundo, el ataque cometido 24 horas después contra la tumba de Fernando Buesa en el panteón familiar del cementerio de Vitoria-Gasteiz. En una segunda referencia analicé también la respuesta dada por EH Bildu al recibir la denuncia ética que le dirigió Covite ante la constatación de que en las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 un total de 44 personas proclamadas como candidatas en las listas de EH Bildu mantenían antecedentes penales por haber sido judicialmente condenadas por la comisión de delitos de pertenencia, colaboración o actuación criminal por cuenta de ETA. 7 de estos candidatos habían sido condenados como autores, colaboradores necesarios o cómplices por el asesinato de 8 personas, 6 civiles y 2 guardias civiles. En esta tarea de la memoria de las víctimas entendía que guarda una especial importancia la rememoración sobre los mitos que dieron cuerpo ideológico a la subcultura de la violencia terrorista. Y para la identificación de estos mitos tomé como referencia el comunicado difundido por ETA el 31 de diciembre de 2009 con ocasión del 50 aniversario de su nacimiento. Este comunicado resulta especialmente adecuado para esta reflexión porque en él se presentan, por una parte, claramente 3 de los mitos con los que mató ETA y por otra parte se presenta en un marco, en una enmarcación, en un discurso en el que se emplea muy repetidamente el calificativo de democrático para caracterizar los objetivos estratégicos que se propone ETA en ese 50 aniversario. El primero de estos mitos, que se recoge expresamente en el documento, se refiere, también aludido a el Antonio, a la ficción histórica de la lucha épica y agónica de la nación vasca contra la opresión de los estados español y francés, que era Sohurman.
y esta ficción se entiende como el contexto explicativo de la violencia política. Los textos son absolutamente categóricos. Dice, bajo el dominio español y francés, Euskal Herria está en trance de desaparición. Saben que no podrán mantener preso mucho tiempo a este pueblo, al que no han podido doblegar con la guerra a través de los siglos. La supervivencia de este pueblo está ligada ineludiblemente a la independencia. Y por eso dice, la patria es la lucha. El segundo mito al que se alude en el texto es el del reconocimiento de la legitimidad política del proceso revolucionario de liberación nacional. Según este mito, la violencia política practicada, es decir, las 853 personas asesinadas por ETA, constituyen una respuesta ineludible frente a la situación de opresión de Euskal Herria. Y el tercero de los mitos fundantes es el mito de la sangre, el mito encarnado en el Gudari como héroe y víctima de la represión policial y judicial. Con él, el Movimiento Nacional, Movimiento de Liberación Nacional Vasco, ha abonado ininterrumpidamente el dogma de la necesidad de la violencia política sostenida como instrumento liberador, como expresión de una necesidad inexorable. El derramamiento de la sangre de las víctimas causado por ETA se presenta así como una consecuencia natural del conflicto, una consecuencia que se considera éticamente legítima, porque se trata siempre de una violencia defensiva frente a la violencia original, que es la de los estados opresores. En mi intervención traté de desvelar cuál es la verdadera articulación entre estos tres mitos fundantes y el discurso de los albaceas del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, que se dirige a llevar a cabo una resignificación política en términos de utilización sobre todo de los adjetivos democráticos de la actuación liberticida de ETA. Y contrapuse estos tres mitos con las tres acepciones clásicas que tiene en teoría de la democracia la palabra democracia, es decir, la democracia como postulado legitimador de un poder político fundado en el consenso verificado de las y de los ciudadanos, que son quienes confieren, condicionan y revocan el poder político a través de elecciones libres y recurrentes. La acepción de la democracia como forma de Estado y de gobierno, la que calificamos como democracia representativa, y cuando el entendimiento de la democracia como un conjunto ético normativo que se presenta como una condición general para la construcción de la convivencia en la sociedad. La mirada desde esta luz hacia los mitos con los que mataron nos ofrece un resultado absolutamente contundente y bueno, intenté desarrollarlo en mi intervención. Resumidamente, en el mito de la ficción histórica de una Euskal Herria en trance de desaparición bajo el dominio español y francés, puse el énfasis en el concepto de nación que se emplea en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco por contraposición con la noción de pueblo que se emplea en la teoría democrática. Y para llegar a la conclusión que la nación y el pueblo, la nación en la ideología del Movimiento Nacional de Liberación Vasco y el pueblo en la teoría democrática no tienen nada que ver, porque la nación en Euskal Herria se presenta como un ente natural que es prepolítico, que es transhistórico y que no se corresponde con las personas que integran en concreto las comunidades políticas que debieran de definir el demos, las sociedades reales de los actuales 7 provincias distribuidas en el Estado español y francés. La legitimidad política que la teoría de la democracia funda en el presupuesto de la igual dignidad de cada ciudadano y cada ciudadana se desvanece cuando el grupo humano al que el Movimiento de Liberación Nacional Vasco identifica como la nación, como Euskal Herria, y le atribuye la titularidad del poder político originario y el derecho a constituirse en el Estado vasco, no se vincula con la comunidad política concreta, sino que se hace respecto de ese ente transhistórico, de tal manera que le da igual de qué forma se expresa periódicamente en mecanismos de representación política el demos concreto de Euskal Herria, y donde el conflicto entre la concepción política sostenida por el Movimiento de Liberación Nacional Vasco y el significado de la democracia resulta realmente irresoluble es en la dimensión de la ética prescriptiva
que presentan los valores de la democracia como una condición general indisponible para la realización de la sociedad democrática avanzada. El mito fundante de la muerte como medio ordinario de ejercicio del poder no tiene cabida en la ética de la democracia. Con estos mimbres abordé en la conferencia que ahora se publica una apreciación, y es que detecto ecos de esta mitología de la violencia política en la campaña dirigida por Euskalgintzaren Kontseilua contra lo que por el propio Consejo se viene calificando como ofensiva de los jueces contra el euskera, por referencia a determinadas sentencias dictadas por órganos judiciales del País Vasco en materia de aplicación del régimen de bilingüismo en el acceso a la función pública. Hice un examen pormenorizado de las concretas sentencias denunciadas por Kontseilua y intenté mostrar que la razón de decidir de cada una de ellas se fundaba en la aplicación de una garantía constitucional del derecho de las personas, concretamente de los funcionarios interinos, a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos dispuestos por las leyes. Pero más allá de la corrección o no de mis apreciaciones jurídicas, lo que quise destacar es que en el discurso de Kontseilua se detecta el eco de otras intensas campañas de deslegitimación social del Poder Judicial que fueron promovidas por el Movimiento de Liberación Nacional Vasco en los años de plomo. Entonces, como ahora, la movilización social estuvo y está estrictamente basada en un proceso de intenciones sobre la judicatura, un proceso de intenciones que es claramente deudor del discurso de deslegitimación social que la mitología del Movimiento de Liberación Nacional Vasco sustentó en los años 70-80 sobre tres proposiciones tópicas que vuelven a aparecer ahora, ¿no? En primer lugar, el tópico de que estos jueces no son nuestros jueces, es decir, la extrañeidad de los jueces a la que también se refería Antonio. Y para llegar a la conclusión de que la Constitución Nacional de Euskal Herria no puede hacerse con estos jueces. Estos jueces no son nuestros jueces. El segundo tópico dirá que la legalidad la conceden los pueblos y no los estados, y la verdad es que el discurso de Kontseilua en esto es tremendamente ilustrativo, o sea, lo que le importa es el sentir del pueblo y no el Estado de Derecho y lo que digan las leyes del Estado de Derecho. Su consecuencia es que las leyes que aplican los jueces españoles en el País Vasco en estos temas no son ajenas a los vascos. Y la tercera, que se refiere expresamente al euskera y en el que se sigue sosteniendo hoy que no podemos defendernos ante jueces que no emplean o que no conocen nuestra lengua, porque no son jueces euskaldunes, de donde se concluye que si no son euskaldunes no están capacitados para juzgarlos. Bueno, pues estas son las líneas de reflexión que desarrollé y acabé reclamando que las formaciones políticas democráticas, cuando lleven a cabo el debate, que es perfectamente lícito, sobre eventuales sesgos que pudieran detectarse en la actuación de los jueces, no descellen estos ecos míticos y se centren en el empleo de los valores propios del Estado de Derecho, es decir, los valores de la sujeción del juez a la ley y en la independencia del Poder Judicial. Porque también en la aplicación de estos valores nos jugamos la posibilidad futura de una memoria apaciguada sobre ese reciente pasado de coexistencia con la violencia terrorista. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Ya ven que hacen una pequeña introducción los tres sobre lo que ha sido su aportación, la siguiente interviniente es Ángela Bermúdez. Ángela es en estos momentos investigadora principal del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto en un proyecto, un programa y una línea que tiene que ver con la educación histórica en ámbitos tanto formales como informales y su relación con la violencia política, ¿no?
están llevando a cabo ahora mismo un proyecto muy interesante que tiene como resultado final pues casi una veintena de libros donde se abordan otras tantas cuestiones para tratar de construir, como les decía al principio, entre una población juvenil, bachillerato, universidad, esos lugares comunes y esas medias verdades que son las peores de las mentiras que han sostenido precisamente, que han constituido los mitos sobre los que se ha soportado la violencia en nuestro país. Ángela, como digo, dirige este proyecto junto con Izaskun Sáez de la Fuente y de eso nos habló también en su intervención. Adelante. Muchas gracias. No sé si esto funciona bien. A ver, ¿se oye? Sí. La policía de haber. Bueno, dos, así mejor. Bueno, pues para mi capítulo yo inicié del punto de partida común, la preocupación por esos valores heridos, por eso que se llevaron y dejaron, y sobre todo por la constatación de que eso sigue en pie, de que eso sigue presente de muchas maneras en la sociedad actual. Yo no me centré tanto o tan directamente en identificar cuáles eran esos valores perdidos o erosionados, sino que me planteé la pregunta más bien de cómo fue que se llegó a erosionar esos valores, cómo se hizo eso. Y me planteé esta pregunta, obviamente hay muchas maneras de responder eso, porque se hicieron muchas cosas en distintos planos de la vida social, política, cultural, durante esas décadas, pero yo me planteé esa pregunta en el marco del trabajo que yo suelo hacer, que es en el campo de la educación, en el campo de lo que se llama la educación histórica, la investigación sobre cómo es que se enseña la historia en distintas sociedades, y a mí me ha interesado particularmente cómo se enseña la historia de periodos en los que ha habido mucha violencia en sociedades que tienen pasados violentos abundantes, digámoslo así. Y ese trabajo, digamos, desde esa perspectiva se articula en mis intereses con una perspectiva, digamos, desde los conflictos de estudio y paz, por los distintos mecanismos que se ponen en marcha en la construcción de culturas de paz. Y un tercer elemento que menciono porque ayuda a explicar por qué abordé el capítulo como lo hice, que es un interés por lo que en psicología política se llama una perspectiva de psicología narrativa o discursiva, que le interesa preguntarse cómo es que hacen las personas para llegar a comprender, a construir comprensiones, a construir visiones de distintos fenómenos sociales y políticos. Entonces, juntando estas distintas perspectivas, la respuesta que yo me daba a esa pregunta de cómo es que se pusieron en riesgo era que, entre otras cosas, se pusieron en riesgo a través de la construcción y de la puesta en circulación masiva de relatos o de narrativas sobre esos pasados violentos. Por eso el título del capítulo que yo escribí es La sangre con letra entra, invirtiendo este proverbio conocido de la letra con sangre entra, refiriéndose a las pedagogías autoritarias. Aquí, al invertir el título así, lo que me interesaba destacar es cómo en estas sociedades hay un proceso de normalización de la violencia, que explicaré brevemente de qué se trata, y que llegamos a acostumbrarnos a la violencia, a hacerla parte normal de nuestras vidas cotidianas a través de las historias que nos cuentan, a través de los relatos, de cómo nos cuentan ese pasado. Y me estoy refiriendo obviamente a relatos, por ejemplo, de los que han primado en el espacio escolar, de los que han primado en las memorias colectivas, en el caso del País Vasco, todo como el entramado de relatos y de memorias que justifican la violencia y la existencia de ETA, y luego otros muchos espacios de relatos a través del cine, de la literatura, en fin. Y entonces, dentro de esa preocupación que yo tenía o que planteaba por
cómo es que nos han contado estas historias y qué es lo que hay ahí que pueda ayudar a erosionar los mitos y a sostener, a erosionar los valores y a sostener mitos desde los que se matan. Me interesaba destacar dos cosas. La primera era esa particularidad de los mitos que en muchos campos pueden ser fantásticos y poderosos y constructivos. Los mitos en muchos aspectos funcionan a través de la simplificación de la realidad. Ahí está en gran parte su poder comunicativo. Pero aplicados a este terreno de los relatos sobre pasados violentos, esa reducción de la complejidad tiene unos costos y unas consecuencias muy complicadas. Por ejemplo, se reducen muchos de los elementos que entran en juego en la explicación de qué pasó, por qué pasó, quiénes participaron en eso. Se borran los matices necesarios en las explicaciones más refinadas, se excluyen por completo perspectivas o se polariza la diversidad de perspectivas. Y toda esa simplificación dificulta una comprensión crítica de esa realidad, de esas realidades históricas, y es a través de esa simplificación como se desactivan y se desprestigian algunos valores, cómo se activan otros, cómo se abusan, se usan y se ponen en desuso algunos valores. En parte funciona a través de esa pérdida de complejidad en las explicaciones y en los relatos sobre el pasado. Y la segunda parte o el segundo componente que quería destacar es lo que he llamado mecanismos narrativos o mecanismos discursivos, que tienen que ver con cómo se cuenta esos pasados violentos. Y estas ideas están en parte en la base de esa colección que mencionaba Antonio. La idea aquí es que hay una cosa que es muy curiosa en algunos de estos relatos, y es que se habla mucho sobre la violencia. Hay otros casos en los que se ocultan los temas, se oculta la existencia de distintos aspectos, pero en muchos otros casos, como el caso del conflicto y la violencia en Euskadi, se habla mucho de violencia, pero se habla de ella de una manera que hace que la violencia no parezca tan violenta, que la violencia termine pareciendo como algo natural, algo inevitable, algo que, bueno, puede ser lamentable, triste, pero no había otra alternativa. Entonces son una serie de estrategias que conducen a presentar la violencia como algo normal. Y esto, por eso la importancia de la mirada discursiva o narrativa. Uno de los problemas graves de eso, de las consecuencias preocupantes, es que saca al fenómeno de la violencia del terreno de lo que podemos considerar problemático. La violencia, aunque se hable de ella, no es algo que requiera ser explicado. Así es y ya está. Se acepta, se da por hecho que así es. Y también se expulsa del terreno de lo que puede ser transformado, sobre lo que se pueden encontrar proyectos y procesos políticos de transformación no violenta. Entonces, esto representa de alguna manera lo que Galtung, este teórico de conflictos y estudios de conflicto y paz, describía como procesos de violencia cultural, en la cual en una comunidad, en una sociedad, se ponen en circulación una cantidad de valores, de relatos, de prácticas que tienen como propósito normalizar la violencia, hacer tolerable lo que de otra manera se percibiría como intolerable. Y parte del planteamiento detrás de todo este trabajo es que la forma en que se enseña la historia en muchas situaciones se convierte en un mecanismo de estos de violencia cultural. Entonces, en el capítulo yo presento algunas de estos mecanismos discursivos, no todos ellos. Explicamos un poco cómo funciona y cómo ha aparecido, cómo se ha manifestado ese mecanismo en los relatos, digamos, de memoria del conflicto y la violencia en Euskadi que han servido para justificar la violencia.
La idea de hacer eso es que si entendemos cómo es que se simplificó, cómo es que se normalizó, cómo es que se sacó del terreno de lo que requiere ser explicado y analizado críticamente, al entender el mecanismo le podemos dar la vuelta, podemos narrar la historia de una manera que convierta la violencia en un objeto de reflexión y de análisis crítico. Invitar a las personas jóvenes a contrastar unos relatos y otros, la memoria y la historia, precisamente para devolverle esa complejidad a la comprensión del pasado. Brevemente, para terminar, yo voy a hacer énfasis en 3 de ellos. Uno de estos mecanismos narrativos es hablar sobre el pasado violento, pero marginar la perspectiva y la experiencia de las víctimas. Entonces hay montones de hechos violentos, de procesos violentos, de resultados violentos, pero son relatos de violencia sin doliente y sin dolor. Aún si se menciona la existencia de las víctimas, se saca del relato la textura de la experiencia de las víctimas, que es una de las claves fundamentales de entrada para comprender la injusticia de la violencia. Eso, por supuesto, erosiona valores como la dignidad de las personas, la defensa de la vida, la importancia del pluralismo, etc. Lo contrario, digamos, la forma de darle la vuelta a eso es el volver a poner en el centro de los relatos o darle una presencia muy destacada a la perspectiva y a la experiencia de las víctimas. Una segunda de estos mecanismos narrativos son relatos sobre el pasado violento que invisibilizan las opciones, las perspectivas y las opciones no violentas. Lo que ocurre acá es que se termina representando un conflicto en el que se borra el hecho de que en esas sociedades, en esos tiempos, no es una proyección desde el presente, hubo actores individuales, colectivos, movimientos sociales que se opusieron al uso de la violencia o que defendieron estrategias alternativas para la resolución de conflictos. El problema de este mecanismo, o la consecuencia costosa de este mecanismo, es que hace muy difícil cuestionar el mito de la inevitabilidad y la necesidad de la violencia, porque se borra la muestra de que el uso de la violencia fue controversial, fue disputado y había otras alternativas. Así fueran débiles, así fueran ingenuas, así fracasaran, pero es constatar que en el marco de esos hechos históricos no había posiciones, digamos, homogéneas. Por eso es muy difícil entender consignas como la de "no en mi nombre", si no se representa esa pluralidad de esas tensiones y disputas sobre la legitimidad de la violencia. Y el tercero, y con esto termino, es relatos en los que abundan los hechos violentos, pero se excluye o se difumina o se oscurece la agencia de los perpetradores. Entonces son relatos en los que abundan los hechos violentos, hay quien los lleva a cabo, pero no sabemos por qué. Se pierde de vista que, aunque como en todos los procesos históricos las explicaciones tienen que ver con factores causales, también están en el centro las acciones intencionadas, las acciones que tienen una finalidad, que son instrumentales, y la violencia política siempre entra en esa categoría. Entonces esto cambia mucho según los hechos, según los relatos, pero en el caso de estos relatos vascos justificadores de la violencia, tenemos con mucha frecuencia, por un lado, la lógica sacrificial, que convierte la decisión de matar en
en un acto heroico, generoso, constructivo, cuando no lo es. La reducción de la explicación de por qué se mató, por qué se usó la violencia a factores externos, factores estructurales, circunstancias que nos obligaban, no teníamos más remedio, esto venía ocurriendo hace tanto tiempo, nosotros simplemente nos defendíamos. Entonces, estos relatos terminan construyendo representaciones de la violencia y del pasado violento sin responsabilidad. Lo que borran del relato es la responsabilidad. Y así podríamos seguir. Hay más, digamos, en el trabajo que nosotros hemos hecho en torno a 10 de estos mecanismos narrativos. Estos son 3 ejemplos. En el capítulo describimos estos 3 y otro más con algunos ejemplos de cómo aparecen en las narrativas sobre el conflicto y la violencia en Euskadi. Y la apuesta de este enfoque es, como decía antes, entendamos cómo es que se ha destruido y cómo se ha normalizado la violencia para que podamos pensar en cómo hacer lo contrario, que es normalizar el conflicto y desnormalizar la violencia. Y eso era la idea en el capítulo. Pues muchas gracias, Ángela, y terminamos en esta primera presentación con el tercero de los intervinientes, que es Raúl López Romo, historiador, doctor en historia, autor de una serie de libros referenciales en el conocimiento de lo que ha ocurrido en este país en el último medio siglo, con la violencia, con temas de movimientos sociales, etcétera. Algunos títulos muy importantes, el informe Foronda sobre todos ellos, el trabajo que tiene con Fernández Soldevilla, Sangre, Votos y Manifestaciones, sobre el olvidado terrorismo vasco, que es su último trabajo, o Años en claroscuro, que fue el título que recibió la publicación de su tesis doctoral, donde trataba precisamente sobre los movimientos sociales característicos del tiempo de la transición y en los primeros años 80. En la actualidad es responsable de educación y de exposiciones del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es también responsable de una página que yo les invito a asomarse a ellas, que es la página o la web Arovite, el archivo online sobre violencia terrorista. Está alojada en la web del Instituto Valentín de Foronda y es también investigador del Instituto Valentín de Foronda. En su intervención puso en comparativa, como les decía antes, lo que se había hecho en Alemania con su experiencia y su recuerdo de la guerra y el Holocausto, con algunas de las cosas que se habían hecho o no se habían hecho en el caso del País Vasco en el terreno educativo y más allá de él mismo. Adelante, Raúl, cuando quieras. A ver si funciona ese. A ver, ¿se escucha? No se escucha. A ver, ahora. Sí, que había que darle al botón. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a todos vosotros, y quiero agradecer expresamente al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que casi es tanto como agradecérmelo a mí mismo, pero bueno, entonces, como está el jefe aquí presente, y a la Fundación Fernando Buesa, que son las dos entidades gracias a las cuales este libro existe, y quiero mencionar a 3 personas gracias a las cuales este acto existe, que son Eduardo Mateo, Amaya, que está también por ahí detrás, y Miquel Toral. Así que muchas gracias, chicos, y espero que podamos seguir organizando y viéndonos en muchos más encuentros como este, ¿no? Porque, en fin, yo creo que a todos nos refuerza y nos alimenta, no solo intelectualmente, que también. Todo esto para que os compréis el libro, que ya sé que lo tenéis ahí al lado. Voy a intentar, desgranar algunas citas de varios de mis compañeros que han participado en el libro y que creo que son interesantes y que demuestran la chicha, ¿no?, que puede haber detrás en estas páginas. Los 2 coordinadores, Antonio y Eduardo, nos dicen, por ejemplo, al principio, el terrorismo es un procedimiento. Bueno, sabemos que es utilitario, ¿no?, que no es necesariamente un fin en sí mismo que pueda terminar convirtiéndose en ello. En absoluto inútil, esto es importante también. Detrás del terrorismo hay una precisa propuesta de carácter totalitario. No hay que tener miedo a utilizar este tipo de conceptos, aunque nos puedan sonar fuertes, ¿no? Terrorismo totalitario, y aunque nos puedan sonar fuertes y aunque no se utilicen, aunque no sean de común uso en nuestro espacio público. Aquellos mismos mitos y sobre esto ya se ha hablado, sobre los que se instaló y justificó el recurso a la violencia durante años,
siguen en buena medida vigentes. Bueno, esto es evidente, sin pistolas, pero con discursos semejantes, cosa que puede ser caldo de cultivo para futuros problemas, ¿no? Problemas que ya lo son en el presente, pero quién sabe en el futuro qué derivas pueden tomar. Juan Luis Ibarra, por ejemplo, en su capítulo, las heridas aún no están cerradas, su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. Yo creo que esto encaja con algo que observamos cuando recibimos visitas escolares en el memorial y les pasamos un formulario intentando averiguar qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué prejuicios o tópicos acarrean. Bueno, sobre todo esto haremos un trabajo más en detalle, lo presentaremos enseguida, pero sí que quería adelantar que a la pregunta, digamos, o a la cuestión de qué es lo que, cómo enfocarían ellos el recuerdo del pasado, el abordaje del pasado, pues la respuesta mayoritaria es primero trabajar y cultivar la memoria de las víctimas y luego pasar página, ¿no? Mucho más que otros que defienden el olvido, sin más. O sea, es una respuesta muy minoritaria. O sea que hay interés de estos chavales por conocer más, alguien se lo tiene que explicar, también es verdad, y más que otra respuesta que es la de cultivar constantemente la memoria de las víctimas del terrorismo, ¿no? O sea, cultivarla así para después permitirnos pasar página. Ángela Bermúdez nos hablaba de esos mecanismos de normalización de la violencia y, por entresacar, uno de ellos que me parece importante, otros también lo son, la marginación de los actores históricos individuales o colectivos que expresaron desacuerdo, ¿no? El movimiento pacifista, los que dijeron no, los justos, por llamarlos con otro término, o el hombre rebelde, ¿no?, que decía Albert Camus. Bueno, pues no nos tenemos que olvidar de las víctimas, evidentemente tampoco de ellos y de ellas. Eduardo Ortiz, que es profesor, que trabaja en secundaria en un instituto de Pamplona, ¿no?, a sus alumnos, dice: la palabra ETA les dice muy poco. Gente que está en 17, 18 años aproximadamente. No obstante, muestran desde el principio gran interés por profundizar en esta cuestión, ¿no?, un poco en la línea de lo que antes os comentaba. Jesús Prieto, que bueno, ya conocéis también, ha sido profesor, ha trabajado en los Berritxegunes durante muchos años. ¿Por qué muchas escuelas vascas no programan visitas al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo? Es una de las muchas preguntas que él se hace, ¿no?, y que yo también. María Jiménez, no se puede confundir. María Jiménez es profesora de la Universidad de Navarra y, en fin, pues una gran experta en cuestiones de terrorismo, ¿no?, doctora en comunicación. No se puede confundir, pensando ella también en ese tipo de público, ¿no?, en los jóvenes, o dirigiéndose a ellos. No se puede confundir olvido con desconocimiento. Uno no puede olvidar lo que no conoce, evidentemente, y alguien, una vez más, se lo tiene que contar y se lo tiene que explicar. Aunque ahí, si Maurice Halbach hablaba de memoria colectiva, que no necesariamente implica tener un recuerdo directo de aquello que se pretende recordar, ¿no?, sino que es magma y una transmisión intergeneracional de experiencias no necesariamente vividas directamente, pues quizás podría hablarse también de un olvido colectivo en ese sentido. Lourdes Pérez, periodista, nos dice: el final de ETA ha levantado el tapón de muchas historias que permanecían ocultas, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, Fernando Aramburu en Su Patria también ponía en boca de uno de los protagonistas: abrir las ventanas, en fin, que fluyan las conversaciones, las palabras sobre este tema que ha sido tabú durante tanto tiempo. Y Lucía Echenique, escritora, en su capítulo también comenta: somos una sociedad paloma que, aunque ya no tiene aquella jaula, tampoco despega del todo, ¿no? Por aquello de abrir la jaula a la paloma, pero sin embargo la paloma pues se queda en la jaula porque se queda, en fin, un poco desconcertada y sin o falta de valentía o falta de arrojo para lanzarse a volar, ¿no?, y desplegar todo su potencial. Martín Alonso, filósofo: somos antifascistas y superdemócratas, dice. El apoyo del que hoy goza el abertzalismo radical remite a estas habilidades de ingeniería semántica que ellos han sido capaces de vendernos, ¿no? Bueno, nos venden humo y nos lo venden bastante bien, a tenor de sus resultados electorales crecientes. Bueno, hay otro capítulo que es de Begoña Pedrosa, entonces era viceconsejera de Educación, ahora consejera. Repasemos algunos planes, acciones y datos relevantes llevados a cabo por el gobierno vasco. Bueno, se va a referir ella fundamentalmente a dos, que son Adi Adian y el Enegún, es decir, Programa de Víctimas Educadoras, y unidades didácticas, ¿no?, texto, o si queréis, historia y memoria, información, emoción, algo así. Ella nos dice: convivencia positiva, abunda en este tipo de términos en su texto, diálogo, reflexión, equidad, muchas iniciativas, ciudadanos activos y responsables, resultados positivos, alumnos valoran de forma muy positiva, evaluación del profesorado en general es muy positiva, educación de calidad, mirar al futuro con esperanza.
que es un poco también el título de su capítulo, ¿no? Está bien ser optimistas, yo soy más de pesimismo, quiero pensar que informado. Luego veremos algún ejemplo o entraré un poco más al detalle de este respecto. Pero sobre esas dos patas que os comentaba, Adi Adian, Herenegun, testimonios, unidades didácticas. En cuanto a la primera, testimonios, en la intervención, en el capítulo de Ricardo Arana en el libro nos dice: el testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas, esto entra en abierta contradicción con lo que nos acaba de explicar Begoña Pedrosa, sigue reducido hoy y, en el mejor de los casos, a una prueba experimental con unos pocos grupos de alumnos cada curso en unos pocos centros. Bueno, esto es evidente y se puede sostener también con datos. En cuanto a la segunda, Herenegun, unidades didácticas, generó una enorme polémica que nunca se terminó de resolver y, en fin, yo considero que esos materiales, esas unidades didácticas, tienen difícil solución, que no sirven desde mi punto de vista y, de hecho, esos materiales nunca han sido publicados en abierto en Internet, ¿no? Lo cual pues llama bastante la atención. Bueno, esto un poco en general. Respecto a lo que yo he pretendido hacer en mi capítulo, efectivamente aquellos mitos con los que mataron tienen una presencia grande y también entre los jóvenes. Hay alguno que me puede decir: ya, pero los jóvenes son una hoja en blanco, ¿no? Los jóvenes vienen no arrastran tópicos. Bueno, lo que tienen es un gran desconocimiento y a veces ese desconocimiento lo rellenan precisamente tirando de tópicos, tirando de prejuicios que, como antes nos explicaba Ángela, pues simplifican la realidad, ¿no? Y eso pues tiene ciertos riesgos. Yo voy a, por mencionaros los dos que considero más importantes o con más presencia en nuestro espacio público. Uno, el mito de la ETA buena antifranquista, es decir, uno que da legitimidad de origen a la banda terrorista, el acordarse de Carrero Blanco, el acordarse de Melitón Manzanas y punto, como si no hubiese habido nada más en aquellos años, ¿no? Y dos, el mito del conflicto vasco, que hubo una especie de guerra entre dos bandos equiparables y, por tanto, un mito, a diferencia del primero que tenía que ver con los orígenes, otro que tiene que ver con dar legitimidad a la continuación del terrorismo durante tantos años y hasta antes de ayer. En cuanto a los principales retos que identificamos como pendientes en esta fase de postterrorismo, uno, la justicia. Estamos hablando de un 44% de los asesinatos cometidos por ETA sin resolver mediante sentencia de autoría. Estos son datos que en un libro reciente, Sin Justicia, ponen sobre la mesa Florencio Domínguez y María Jiménez. Y el segundo, el de la educación. El de la educación, que yo creo que cae por su propio peso y que además tiene mucho peso específico en este libro. Más de la mitad de los capítulos están dedicados a ese tema, ¿no? Los capítulos de Ricardo Arana, de Jesús Prieto, de Ángela misma, de Enrique, Eduardo, María Jiménez o el mío propio. Bueno, son perspectivas diferentes, pero en muchos casos complementarias, ¿no? Aportando información y opinión al respecto. Yo creo que la educación es el mejor homenaje y el mejor reconocimiento que le podemos hacer a las víctimas del terrorismo y, sobre todo, por lo que implica de pensar y trasladar a las nuevas generaciones esa necesaria deslegitimación del terrorismo. Por cierto, también los adultos tienen algo de implicación o deberían tener algo de implicación en esto, ¿no? Decía María Montessori, esto es una cosa que cita Begoña Pedrosa en su capítulo, y en esto sí que estoy de acuerdo: la educación es la mejor arma para la paz, decía María Montessori. Bueno, hay una serie de datos, por no extenderme demasiado, yo los desgloso en el capítulo, pero que son preocupantes y que oscilan entre el olvido y la tergiversación de nuestra historia, ¿no? Hasta por dar uno que es relevante, entre una cuarta y una quinta parte de nuestros jóvenes de secundaria, de bachillerato, consideran que utilizar la violencia en política puede tener sentido o está justificado, ¿no? Digo entre una cuarta y una quinta dependiendo del estudio de opinión pública, sea el que se hizo en la Universidad de Deusto o el que se hizo por parte del Gobierno de Navarra también hace pocos años. Estos son datos recientes y bastante preocupantes, como digo. Diagnóstico hecho, o por lo menos sobre una parte de la realidad que nos afecta, pues intento aportar alguna solución concreta en torno a 4 vías diferentes. Primero, este tema tiene que tener una presencia en los planes de estudio y a fecha de hoy no la tiene. Es verdad que en la legislación educativa de ámbito nacional sí que figura, pero después, si descendemos al terreno de lo concreto y a lo que los profesores vascos miran, a nuestro currículum, ETA no existe, o sea, no aparece directamente la palabra ETA, ni para lo que tiene que ver con cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, etcétera, ¿no? Y la palabra terrorismo aparece una vez
y solamente en un plano internacional, o sea, para hablar de fenómenos pues, que afectan más a fecha de hoy en relación con el terrorismo yihadista, ¿no? Esto evidentemente tiene solución, esto evidentemente contrasta con lo que se hace en otros sitios como Alemania, por ejemplo, donde se tratan con muchísimo más detalle y presencia concreta y hasta se especifica fechas, conceptos, etcétera, que deben retener. 1939-1945, Segunda Guerra Mundial, leyes de Nuremberg, y así una lista que, bueno, yo creo que no es incompatible con una educación en competencias, ¿no? Competencia ciudadana, etcétera, porque a veces parece que, en fin, bueno, es que no somos memorísticos, ¿no? Eso es una cosa de la educación del pasado, etcétera, como si memorizar cosas pues fuese una cosa franquista o algo así, ¿no? Es perfectamente compatible. Algunos dicen, es que te voy a enseñar a pensar, ¿no? No te voy a decir lo que tienes que pensar, ya, pero ¿sobre qué hay que pensar, ¿no? Tendremos que empezar por una serie de conocimientos y evidentemente eso se equilibra o se complementa con las competencias, conocimientos y competencias, ¿no? Un concepto que también es bastante ambiguo y en el cual Ricardo Arana en su intervención, en su capítulo, también explica. Segundo, testimonios en la educación. Hay que sistematizar su presencia, su utilización, no tiene contraindicación. A fecha de hoy, bueno, antes lo comentaba, pues tienen una penetración en el sistema educativo muy reducida, por lo menos lo que es el testimonio de forma presencial. Hay alternativas, como es la utilización de videotestimonios de víctimas educadoras, de textos, de libros, etcétera. Ya hay ese material. O sea, en el memorial, por ejemplo, hemos hecho la labor de recopilación de más de 1.300 testimonios de víctimas del terrorismo. Del mismo modo que la Segunda Guerra Mundial, pues, Primo Levi, Ana Frank, etcétera, son los más conocidos, pero hay miles, ¿no? Pero lo dicho, eso aquí no se está utilizando. Aquí, como mucho, estamos llegando entre el 1 y el 4% de los alumnos que hayan tenido por curso un testimonio de víctimas del terrorismo de forma presencial. Cuestión, por cierto, que con otros periodos y otras formas de victimación tampoco se hace. Tercero, el tema de las visitas de campo. Para que os hagáis una idea y por comparar, aproximadamente por el memorial de las víctimas del terrorismo, nuestra sede de Vitoria, aproximadamente un 8% de los visitantes son escolares en visitas, en grupos escolares, en visitas escolares, ¿vale? Eso pues, está muy lejos del 50% de este tipo de visitas que tienen en el memorial que hay en Oslo sobre aquel atentado ultraderechista que hubo en 2011 en la isla de Utoya y en la propia ciudad también de Oslo, o del 33% que tienen en Cazerne-Dosan, que es el centro de referencia en Bélgica para el tratamiento de las deportaciones a Auschwitz de sus judíos. Incluso el Museo de la Paz de Guernica, bombardeo, etcétera, estará cerca del 20% de visitantes escolares. Claro, esos temas no son polémicos en las sociedades en las que están enclavados. El terrorismo, evidentemente, lo sigue siendo y es muy complicado llegar así al sistema educativo y convencer al profesorado de que esta visita, al igual que los testimonios de víctimas educadoras, etcétera, no tiene contraindicación, sino todo lo contrario, ¿no? Y finalmente quería referirme a la necesidad de establecer un cordón sanitario para que también desde el ámbito político se lance un claro mensaje deslegitimador del terrorismo, evitando lo contrario, evitando polarizaciones, evitando, en fin. Os voy a leer lo que expresamente decía a este respecto en el libro, que es que la derecha obstaculiza las leyes de reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista, la izquierda pacta con el nacionalismo vasco radical, que es incapaz de condenar a ETA y se manifiesta por la excarcelación de sus presos. La consecuencia es que padecemos un déficit crónico en la deslegitimación de violencias de diverso signo y que en un juego poco edificante cada uno se escuda en los incumplimientos de sus rivales para no hacer sus propios deberes, ¿no? Claro, antes decía el pesimismo informado, pues que quería decir también que la meritoria labor de muchos profesores, de muchos agentes que están trabajando en este tema, pues se ve abocada al fracaso o como mínimo socavada por este tipo de mensajes, ¿no?, que se lanzan desde el ámbito político, que es una caja de resonancia enorme, ¿no? Bueno, evidentemente se han hecho muchas cosas. Hace 15 años habría dicho algo diferente en cuanto a materiales educativos, en cuanto a proyectos educativos, etcétera. O sea, desde la labor de Baqueas, ya desde hace muchos años, el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, diferentes administraciones, las propias asociaciones de víctimas.
profesionales, antes comentábamos algún nombre en concreto, ¿no? Como el de María Jiménez o Eduardo Enrique, gente que también tiene sus capítulos en el libro, la propia existencia del memorial. Bueno, yo creo que lo mejor que hemos hecho y en lo que hay que potenciar y seguir insistiendo es en el programa de víctimas educadoras, que eso se extienda, que tenga un acompañamiento con materiales críticos, que no se quede solamente en la parte sentimental o emocional de las víctimas, sino que se contextualice. Evidentemente, como historiador no podía decir ni defender otra cosa. Y lo que principalmente echo de menos en todas estas cosas que os he dicho, ¿no? De que hace falta integrar en planes de estudio, sistematizar el uso del testimonio, potenciar las visitas de campo, lanzar mensajes pedagógicos desde el ámbito político, que se echan falta, es una estrategia clara de deslegitimación del terrorismo encabezada por nuestras instituciones, y que sea ambiciosa y que no sirva simplemente para demostrar con algunos datos que se están haciendo algunas cosas. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias. Ya han visto ustedes que de una manera muy precisa y hasta cierto punto exhaustiva se han señalado algunas de las cuestiones que se